¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. En abril de 2013, el reconocido periodista de televisión Fausto Valdivieso fue asesinado en Guayaquil. El crimen conmocionó a la opinión pública y las autoridades prometieron un trabajo profundo para resolverlo. Más de 4 años después, el asesinato continúa impune. ¿Quién mató a Fausto Valdivieso? ¿Por qué lo mataron? Su familia exige respuestas y que este no se convierta en otro capítulo de Crónica Roja que queda en la impunidad. Hacer un reportaje sobre un asesinato siempre será doloroso. Duele por la vida terminada antes de tiempo, por la familia destruida, por la violencia que gana la partida. Pero hacer un reportaje sobre el asesinato de alguien que conoces es todavía más difícil. Del contagio de los votos. Profesor Fausto, buenas noches, amigos televidentes. 3 sujetos encapuchados que circulaban por la ciudadela La Tarazana al norte de Guayaquil asesinaron a tiros al periodista Fausto Valdivieso. El periodista Fausto Valdivieso salía de visitar a su madre cuando un hombre se acercó y le dio 3 disparos que poco después le causaron la muerte. El 11 de abril, aquí era baleado y asesinado el periodista Fausto Valdivieso. En presencia, señor Delgado, ¿por qué no empieza a mirar hacia adentro a los administradores? Han pasado 4 años, pero no hay día en el que Alfredo Valdivieso no piense en su hermano asesinado. Él también es periodista, pero desde la noche del crimen, su única vocación es descubrir qué pasó, por qué pasó, quién ordenó que pasara. Porque acuérdate que en este momento no se encuentra absolutamente nadie detenido por el caso de Fausto. Pero sí hubo detenidos. Poco más de un mes después del crimen, el entonces ministro del Interior anunció que las investigaciones de la Policía Nacional habían dado resultado. Que hay una relación inusual, ¿no es cierto?, con una banda de delincuentes que estaba operando en narcotráfico. ¿Nos puede esclarecer qué significa la relación inusual entre el ex periodista Valdivieso con este grupo delictivo? Estaba sin empleo, no estaba con una actividad económica o profesional permanente. Esa era una situación crítica, ¿no? En total, 9 personas fueron aprehendidas. La familia del periodista nunca creyó en la teoría de la vinculación de Fausto Valdivieso con una banda criminal. Su hermano todavía recuerda esa rueda de prensa del entonces ministro Serrano. Yo, que estaba presente como periodista independiente con mi cámara grabándolo, le pregunté que me explicara a qué se refiere con una relación inusual. Y me llevó a la oficina de los generales de la policía. Me mostraron unas fotos de mi hermano bien vestido, internado, al parecer en una reunión, con 2 chicas, una de un lado y otra del otro, pero él no estaba ni drogado, ni tenía ningún vaso en la mano que se pueda decir que era alcohol o alguna cosa de esas, y sonreído en una foto. Hoy el exministro Serrano es el presidente de la Asamblea Nacional. Le preguntamos si aún cree en eso de que hubo una vinculación inusual entre el periodista y una banda de delincuentes. Bueno, yo no conocía en realidad la situación específica, si es que era en torno a una banda o no era una banda, pero mi manifestación iba en el sentido de que efectivamente uno a veces conoce gente y no necesariamente sabe qué esconde esa gente detrás. Ahí está. A Fausto Valdivieso lo mataron el 11 de abril del 2013, cuando salía de casa de su madre en un barrio al norte de Guayaquil. El asesino le disparó 3 veces y huyó antes de que alguien pudiera reaccionar. Apenas 24 horas antes, la noche anterior, el periodista ya había sufrido un atentado similar,
cuando salía de la casa de su exesposa a donde había ido a visitar al hijo de ambos. Nos despedimos, regresó casi a los 10 minutos, puede ser, aterrado, y entró desesperado, Emily, me dispararon. Esto que su exesposa cuenta es parte de las grabaciones de la audiencia de juzgamiento que se realizó en el 2014. Recuerden que hubo personas detenidas a las que se acusó de pertenecer a una banda internacional y que hubo un juicio para determinar si eran o no culpables. Tal vez en este punto se pregunten cómo llegó la policía a la conclusión de que había una banda involucrada en todo esto. ¿Cómo llegó hasta las personas a las cuales acusó? Fue a través de los teléfonos celulares de los acusados. De hecho, eso también se explicó en el juicio. Que de todos esos números, de todas las llamadas telefónicas que se realizaron el día del atentado, en el lugar del atentado, a la hora aproximada del atentado y el día de la muerte, en el lugar de la muerte existe una sola coincidencia de un solo número. Ese número pertenecía a una mujer, pero lo usaba un hombre, Juan Carlos M., quien seguía prófugo. Con ese dato, la policía revisó los números con los que Juan Carlos M. había mantenido contacto, hizo los seguimientos respectivos y realizó las detenciones. Entre las personas que fueron detenidas estaba él, José Enrique Roca Ladines. ¿Quién sabe que el número de Roca Ladines o era el mismo Roca Ladines que utiliza? Era de acuerdo al abonado, de acuerdo al reporte telefónico, el teléfono pertenece al señor Roca Ladines. ¿Pero por qué lo involucraron? ¿Se lo explicaron alguna vez? Me lo explicaron mis abogados. Nunca me lo explicaron los agentes, nunca me lo explicó nadie más. Me lo explicaron mis abogados y fue por una supuesta llamada telefónica que se realizó en los momentos del asesinato hacia el difunto, pero era de un supuesto número mío. Que después, o sea, haciendo investigaciones y todo, ese número nunca estuvo a nombre mío. Entonces, hasta la vez, para serlo honesto, entiendo el por qué me vi implicado en ese asunto. José Enrique Roca fue detenido y trasladado hasta la penitenciaría del Litoral, donde permaneció por casi 2 meses. Salió en la televisión, si más no recuerdo, habían capturado una banda de secuestradores o de trata de blanca, la verdad es que no me acuerdo exactamente, pero fue una banda que habían capturado. O sea, no era simplemente a José Roca que estaba implicado, no, era una banda. Para esta organización criminal que estaba liderada por el señor Juan Carlos, y puedo decirlo así por las diferentes cosas que yo le he indicado. En ese entonces, José Enrique Roca tenía 23 años y estaba en la universidad. Después de 56 días, se determinó que había sido un error y que él era inocente. Fue el primero en salir en libertad. Le cuento que me costó mucho. Yo perdí, obviamente, mi trabajo. Nadie le espera 56 días sin asistir a sus labores. Del mismo modo, perdí la universidad. Yo estaba en mi último año de carrera y se complica bastante conseguir un empleo. ¿No aparecen antecedentes penales en su caso? No. En mi caso no aparecen antecedentes penales, lo cual está bien. Pero si usted busca en cualquier buscador de internet, sale mi nombre relacionado directamente con todo lo negativo del caso. Pero nunca sale que José Roca salió libre, que es inocente, que no tiene nada que ver y que está sobreseído definitivamente. Durante el juicio contra los supuestos asesinos de Fausto Valdivieso, los policías y la fiscalía hicieron hincapié en que hubo elementos, además de las llamadas, que confirmaban las actitudes delictivas de los sospechosos. El hecho de que Juan Carlos M., por ejemplo, dejara abandonado un vehículo en un parqueadero de un centro comercial de Guayaquil. En el sector del Policentro dejó estacionado el vehículo y salió al frente a la clínica Kennedy. Mi gente se quedó esperando hasta que el señor regrese el vehículo, pero lastimosamente el señor no volvió. Sí, entonces aquí fue donde comenzó nuestras dudas de quién verdaderamente era ese señor. Y hizo una modalidad que utilizan en las organizaciones criminales que se llama el buzón muerto. Sí, lo utilizan para, qué sé yo, dejar dinero, dejar un mensaje, dejar droga. Son modalidades, son modus operandi de las organizaciones criminales. Y eso llevó a que se manejaran hipótesis como esta. Nos da a pensar de que es una organización criminal, la cual sintió miedo, temor
por la situación que el señor Fausto Valdivieso estaba realizando unas filmaciones, estaba realizando un programa del mal uso de los parqueaderos en el Policentro. Entonces ellos, en base a esto, vieron un peligro en el señor Fausto Valdivieso. Aunque hipótesis como esa eran difíciles de sostener. No, eso no fue una investigación del mal uso que se le da a los parqueos de Policentro. No, ese fue un trabajo que uno de los dueños de Prati, amigo de él, le dio ese trabajo para hacer la publicidad y del mejoramiento del parqueadero que iban a tener ahora en el Policentro. La familia de Fausto Valdivieso seguía sin tener confianza en ese juicio y en las investigaciones oficiales. Su abogado lo describe así. Completamente insatisfecho, porque no solamente llevó al fracaso del primer juicio que hubo respecto de Fausto, sino porque cosas que por elemental lógica debieron investigarse, nunca se investigaron. Es más, yo me atrevería a decir, como una opinión muy personal, en algún momento me dio la sensación de que más parecía que se trataba de encubrir que de descubrir. Cuando dice que hubo cosas que debieron investigarse y que no se investigaron, se refiere a que la familia de Fausto Valdivieso dijo públicamente, e incluso dentro del juicio, que él había advertido que si algo le pasaba debían investigar a una persona específica, y dio el nombre. Se trataba de un directivo del último canal en el que trabajó. Esa persona fue llamada a declarar, pero nunca se le investigó. Lo más elemental, porque en cualquier policía del mundo le van a decir a la primera persona que se investiga es a quien de la víctima tenía sospecha. Si una pareja muere el uno, el primero que investigan es al cónyuge. Esas cosas que son elementales en una investigación jamás se dieron. Esta entrevista con Alfredo Valdivieso no fue hecha en Ecuador. Él salió del país porque, según denuncia, recibió amenazas en su contra. Pero desde fuera sigue investigando y dice que ha encontrado información que dará en su momento. Te voy a decir algo, María Cecilia. Esto que tú ves aquí es un libro que recoge todas las investigaciones que se hicieron y que se las llevaron mal en la Fiscalía. Aquí recoge todo lo que sucedió en TC Televisión. Y aquí hay un libro, dentro de este libro hay un libro que lo dejó escrito Fausto, como que sabía que le iba a pasar lo que le pasó. Que la policía, que sí se llevó unos cartones donde tenía las investigaciones de diferentes casos de corrupción, se les olvidó llevarse ese librito. Ese librito lo he recogido en este. Y no lo puedo sacar al aire porque aquí doy nombres y apellidos de las personas inmersas e inmiscuidas en todo este asunto que sucedió con Fausto. El juicio contra la supuesta banda criminal que asesinó a Fausto Valdivieso y con la que supuestamente él mantenía una relación inusual quedó en esto. No existe una sola prueba que demuestre, en primer lugar, que estas personas pertenecen a una organización criminal y en segundo lugar, que esa organización criminal, que supuestamente la integran los procesados, sea la que intervino en el asesinato de Fausto Valdivieso Moscoso. Todos los acusados quedaron libres y el tema cayó en el olvido hasta hace poco, cuando en plena campaña electoral, el exministro y entonces candidato a asambleísta lo trajo nuevamente a colación. Ya existe todo el trámite de extradición para el presunto autor material e intelectual de los hechos que está en Estados Unidos. Estas declaraciones desacertadas, por decirlo menos, del exfuncionario, deben dividirse en dos. La primera, aquella en que él da información que la ley le prohíbe dar. Y la segunda parte es el tema que habla de la extradición, lo cual yo puedo categóricamente desmentir, porque a menos que exista un expediente, y hablemos cuando digo expediente, un juicio con formulación de cargos del cual nosotros no tengamos conocimiento, si él se refería a esa investigación previa, no puede jamás haber un proceso de extradición. No existió nunca un trámite de extradición contra alguien en Estados Unidos y que estuviera relacionado con el asesinato de Fausto Valdivieso. Meses después, un tuit informaba que ya se había capturado en Colombia al único prófugo en este caso, Juan Carlos M., exesposo de una de las personas que estuvo presa, que fue juzgada y declarada inocente. El ciudadano que estaba en Estados Unidos, hay que verificar efectivamente si no es el ciudadano que está en Colombia, que fue capturado en Colombia, ¿no?
La diferencia de él es que con la ley penal de esa época se suspende el inicio del juicio hasta que éste sea localizado y capturado. Es decir, en este momento recién se va a realizar la audiencia de juzgamiento. Una vez que sea traído al Ecuador, será puesto a órdenes de la autoridad competente para que se haga la audiencia de juzgamiento. Creería yo que a menos que existan otro tipo de pruebas que hayan podido aparecer o reunir la Fiscalía a lo largo de estos 4 años, den la contundencia necesaria. Pero así a simple vista, si son las pruebas anteriores, va a ser un poco difícil la solución distinta a la que ya la justicia dio en este caso. Es decir, que cuando Juan Carlos M. sea extraditado al Ecuador, será juzgado, pero solo él. El juicio contra el resto de involucrados ya está cerrado y todos resultaron inocentes. Los habitantes de la isla Puna pensaron que iban a contar con una red. Ahora mismo la Fiscalía ha abierto una nueva investigación para tratar de responder a las 2 preguntas que siguen pendientes. ¿Quién y por qué? Es muy difícil. Solo existe una embarcación que hace 3 veces por semana viajes entre Guayaquil. Han pasado 4 años que, en este caso, pueden resumirse en una sola palabra: impunidad. Al volver, plataformas del poder, los monumentos a la burocracia y el costo para el Estado. Esto es Visión 360, periodismo con pasión. Ya regresamos. Desde aquí se manejarán los hilos de la economía nacional. El poder financiero del Estado concentrado en un monumental edificio. Me parece un elefante blanco.